Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, dependiendo del lugar donde nos esté mirando, país o continente. Bienvenidos al programa Nicaragua Somos Todos. Y desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde este programa Nicaragua Somos Todos, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Vamos a comenzar este día que a pesar de que ya hace 3 días que cumplimos un año, pues no hemos transmitido un año de estar en Estados Unidos. Desde entonces, por una entrevista que tuvimos, entonces vamos a tocar el tema del año de que tenemos de estar en Estados Unidos. Y como les decía, es de sentimientos encontrados. Vamos, comenzamos. Bienvenidos Sancho Panza, bienvenidos Juan Carlos Martínez, Guillermo Vega, Jorge Antonio Quiñones. Comienzan a llegar los ya conocidos de nuestra audiencia. Si yo pensara como pensaba hace 30 años, es que he perdido 30 años de mi vida. Mohamed Ali, el que se quede estancado en el pensamiento, con un pensamiento atrasado de 40 años, de los 80, de los 70, es como que si el mundo no hubiera evolucionado en su cerebro. Vamos, y estamos en constante cambio, en constante evolución, en constante superación del pensamiento, de la idea, de la sociedad. Por eso cambia, todo cambia. Bienvenido Jairo.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos esté mirando. Desde el programa Todos Somos Nicaragua o Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y vamos a comenzar el programa el día de hoy. El tema es el año. Nosotros no transmitimos desde el viernes. El viernes cumplimos un año de que los 222, hoy estamos vivos, son los 221 después de la muerte de nuestro recordado y querido Michael Healy, o Michael Healy dicen, ¿verdad? Yo no soy muy ducho en el inglés. Bienvenido Edwin Rodríguez, Jenny Girón, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar, como comenzamos siempre, con el himno nacional. Nuevamente, sean todos bienvenidos a su programa Nicaragua Somos Todos. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Terminamos un fin de semana complicado, de sentimientos encontrados. El día viernes no transmitimos, pues era el aniversario y la verdad, para muchos pudieran decir que es de alegría, porque cumplíamos un año que llegamos a este país, un año que abordamos el vuelo de la libertad, los 222 excarcelados, exprisioneros políticos, Rosalía Leal, bienvenida, Antonio Espinosa, bienvenidos, y aparte de que la familia de la casa donde estoy habitando, pues hicieron una alegría por el aniversario de estar aquí, de mi excarcelación, porque es una libertad relativa. Y tuvimos a eso de las 2 o 3 de la tarde una entrevista con una revista que se llama Panorama Católico. Creo que ahí pasó, no sé qué pasa, porque en los últimos 10, 12 minutos no se escucha el audio, pues fue transmitida tanto por Panorama Católico como la plataforma que me retransmite a mí, que es Radio República Internacional. Pero el último tema no lo pudimos abordar bien, o sí lo abordé, pero algo pasó, pues que se perdió el sonido del último tema. La verdad que vamos a hablar en síntesis de eso, puesto que este programa Nicaragua Somos Todos, pues no hemos hecho oficialmente
un programa sobre el aniversario, y como el aniversario fue viernes, pues ese día dimos esa entrevista y en la noche tuvimos que trasladarnos algo largo, ¿verdad? De este lugar donde se hizo la actividad, para mí, pues, agradeciéndole mucho a la familia donde me encuentro. Nos reunimos ahí como unas 15, 18 personas y asados y esas cosas, pues las costumbres aquí. Alberto Torres, bienvenido, y sí, hizo bastante largo, ¿verdad? Nos desvelamos, pero eh, era como bien raro. Es decir, no era una alegría que la satisfacción del deber cumplido, en el sentido de que por cumplir con tu deber, por cumplir con lo que es el patriotismo, independientemente desde la acera en que lo hacíamos, por cumplir contra la corrupción, contra el abuso, contra la imposición, inclusive desde el Frente Sandinista, que yo lo hacía, pues me llevó a prisión. Y tuvimos el cumplimiento de un año que venimos aquí. Por supuesto que tuve la comunicación con mi esposa, mis hijos, y la llorona, yo llorón, yo no, de veras, pues, soy bastante nostálgico, y sobre todo pues que ya 2 años que no le doy un abrazo ni a mi esposa ni a mis hijos. Recuerden que como a los 2 o 3 meses de estar presos recibimos la primera visita eh, en el Infiernillo. Ya nos habían trasladado del Chipote al Infiernillo, que es la peor cárcel que existe en Nicaragua, la división de máxima seguridad del sistema penitenciario de Nicaragua, si es que se le puede decir sistema penitenciario, porque son calabozos al estilo romano, donde pasan prácticamente desnudo las 24 horas, las temperaturas que pasan hasta arriba de los 45 grados centígrados o Celsius, por eso le llaman el Infiernillo. El maltrato constante, el abuso, el ver golpear, el ver que no te pasan el medicamento especial que te lleva a tu familia, y que al mes tenía, ya después cuando comenzó la visita, pues una visita al mes, y es una visita terrible porque son 15 minutos, te meten en una especie de cabina con una especie de parabrisas enfrente, es decir, un vidrio, donde una cabina que más o menos es de 1 yarda de ancho, como por 1 metro de fondo, ahí encerrado, y te comunicas por un teléfono, como en las películas. Pues esa es la forma de la visita en la división de máxima seguridad, donde están dos galerías de 26 celdas cada una, que es el módulo 3.1 y 3.2, que es lo que se conoce como el Infiernillo, que es la parte más dura, y donde estábamos aquellos que el régimen de Daniel Ortega considera sus enemigos, entre los que está su servidor. Estaba en una de las peores celdas, la número 5, el 3.2, que tienen un sistema especial para calentarte las celdas. No sé por qué lo hacen, porque hay una política que la celda no está de vacaciones, sino que el objetivo es atormentarte. Y es por eso que se le conoce como el Infiernillo. Sara Berta, bienvenida. Pérez Randall, bienvenido. Juan Carlos Olivas, bienvenido. Entonces, es terrible. No sé, yo no se lo deseo a nadie, pues, que esté en ese lugar, aparte de otras formas que tienen de torturarte. El hecho de no hablar, el hecho de estar encerrado totalmente en una celda de 2x2, donde la mitad la ocupa el camarote en el cual te acostás, no tenés colchón. Es más, el colchón no lo aguantás porque el calor es terrible, y pasas ahí pues las 24 horas del día.
Eh, y eh, pues el día 8 salimos de ahí a las 10 de la noche hacia una especie de auditorio. A las 2 de la mañana cogimos hacia la Fuerza Aérea y posteriormente, más o menos a las 5 y pico de la mañana, abordamos el avión y salimos a las 6:30 de la mañana, hora de Nicaragua. Llegamos a las 11:30 a Washington, hora de Washington, 10:30 de la mañana, hora de Nicaragua. Pues cumplimos un año el día viernes y los sentimientos son terribles. Le decimos el vuelo de la libertad, pero yo creo que es el vuelo de la excarcelación, porque no tenemos el derecho de hacer uso real de la libertad. Nos quitaron la nacionalidad, mandaron a expropiar todos los bienes que estuviesen a nombre de uno, me quitaron mis títulos de abogado y de notario, me borraron del registro de nacimiento y el registro de cedulación a los 222 y 94 posteriormente. Y asimismo nos borraron de los padrones electorales y nos desnacionalizaron, nos despatriaron, somos apátridas, no tenemos ni siquiera cómo volver a Nicaragua si mientras esté la dictadura, porque hasta en un proceso de deportación no sos nicaragüense según el oficialismo danielista. Eso fue lo que nos hicieron. No tengo derecho a abrazar a mi esposa porque no está aquí, mis hijos tampoco. Estamos haciendo una serie de gestiones, son bien difíciles, hay que tener un patrocinador para que te den el parol y un montón de asuntos, pero además de eso, tener dónde vas a vivir con tu familia. Y en la problemática personal de salud, que soy un discapacitado, perdí mi pensión por discapacidad y perdí la pensión por jubilación, también me la quitaron. Las dos pensiones que yo tenía, la de discapacitado de guerra y la de jubilación. Entonces todo eso ¿y qué pasa? Cuando vos te encontrás y te dicen, tenés un año de que te liberaron, no, tenemos un año que salimos de la cárcel, pero no estamos libres. O sea, no puedo ver a mi esposa, no puedo ver a mis hijos, no puedo llegar a mi país. Me quitaron la nacionalidad, me quitaron mi identificación, mi cédula NICA, me borraron del registro de nacimiento. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ni siquiera Somoza llegó a tanto. Venían como creo que 8 sacerdotes con nosotros en ese viaje. Posteriormente liberaron a 12 y después a 19. Hay 72, creo, sacerdotes desterrados de Nicaragua. Hay un montón, venían como 40 evangélicos, más 11 que están presos ahorita. Entonces, es idiotez de que algunos creen que somos vendepatrias, que somos agentes de la CIA. Yo en diciembre hice una publicación que dice, la CIA no me mandó aguinaldo en diciembre, porque, ¿verdad? Estábamos palmados, no tengo trabajo aquí, soy de la tercera edad y la CIA no me mandó aguinaldo. Porque es tan idiota, ¿verdad? El comportamiento del Danielato, de que le dicen a todos, somos agentes de la CIA, vendepatria, antiimperialista, imperialistas, y ellos son los antiimperialistas, pero le están vendiendo a Nicaragua. Ya ayer creo que fue, o no, hoy ya se hizo oficial lo que habíamos dicho hacía casi un mes, de 430 millones de dólares que les va a entregar China. Y el costo por ese tipo de préstamos no es nada más
que la venta de la soberanía nacional. Entonces, ¿quién es el vendepatria? El imperio chino es un imperio. Es la segunda economía más grande del mundo. Se ha adueñado de puertos y aeropuertos de Sri Lanka, de varios países africanos, los cuales los ha empeñado con préstamos. Sus recursos naturales, diamantes, esmeraldas y petróleo, están siendo saqueados por China. Entonces ahora en Nicaragua se le empeñó el territorio nacional per se, per secula secular, perpetuamente desde del 2012, más o menos por ahí fue, ¿verdad? La famosa ley del canal, un canal que ha sido una gran mentira, pero que le permite a China ejercer soberanía sobre territorio nacional. Igual pasó cuando el famoso Tratado de Chamorro-Bryan. Entonces, ¿quién es el vendepatria? ¿Quién es? Daniel Ortega y su pandilla. Ellos son los verdaderos vendepatria. Y ahora te están llenando de establecimientos y tiendas chinas donde ni siquiera es que te importan hacia Nicaragua, pues todas esas falsificaciones en los productos chinos, que ustedes saben que son imitaciones de los otros países, y ni siquiera son tiendas de nicaragüenses, son de chinos. Están sacando del comercio a los comerciantes del oriental, y como lo he venido repitiendo, dentro de pronto ustedes van a tener las pulperías en los barrios en manos de los chinos, como pasa en Costa Rica. Y que me diga a mí, bueno, yo he seguido a Costa Rica antes de caer preso, que falso. Todas las pulperías que le dicen las pul en Costa Rica están en manos de chinos. Hay 2 bancos chinos, hay colonias chinas. Es decir, no solo te obligan a que le compres los productos que son de pésima calidad, sino que te exportan y vos los importás a los chinos mismos. Y los chinos son los que llegan a comercializar, a manejar la economía de los países donde ellos están controlando sus economías a través de TLC, Tratados de Libre Comercio, porque vos tenés las zonas francas de Estados Unidos, que todavía hay en Nicaragua, pues ahí las manejan nicas, no las manejan los gringos. No, esto los manejan los chinos, que ponen personal chino, que ponen capataces chinos, que ponen esclavistas chinos, y se van adueñando de toda la economía nacional. Entonces, ¿quién es el vendepatria? Se llama Daniel Ortega, se llama Lenín Serna, se llama Julio Avilés, porque con el ejército y las armas le garantiza el poder que al final van a ser enclaves chinos. Entonces, ¿quién es el vendepatria? Daniel Ortega. Pero es tan sinvergüenza que la dinámica de la economía nacional se desarrolla por 5.000 y pico millones de remesas que pretenden llegar a 7 en este año, 7.000 millones, duplicando la exportación de mercancía de Nicaragua. Y eso es lo que dinamiza la economía nacional. Y los chinos no le producen un peso a Nicaragua, pero Estados Unidos le produce más de 4.000 millones, porque el 80% de las remesas pues se originan y son enviadas desde Estados Unidos. Entonces, maldicen la vaca, pero se beben la leche, ¿verdad? Entonces, y igual que nos están llenando de chinos del país, Daniel y su pandilla están sacando a los nicaragüenses de su propio país. 800.000 nicaragüenses en los últimos 5 años y medio que hemos salido de Nicaragua, unos
que son exiliados económicos y la mayoría que somos exiliados políticos. Al final, por la falta de capacidad económica, política, social y por la ansia del control absoluto, los nicaragüenses siguen siendo obligados, aunque pareciese voluntario, pero no, aunque salga supuestamente con tu gusto, es la economía nacional, la pésima administración pública que tenemos, que no produce fuentes de empleo. Estamos empantanados en 170,000 puestos de trabajo, que son los que produce el Estado, el resto está en la economía privada, pero no crecen las posibilidades de empleo en Nicaragua y la gente se tiene que ir, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el vendepatria? ¿Quién es el que está produciendo la estampida nacional? A mí me dio risa un idiota. Ustedes saben que el que tenían como ideólogo y como comunicador del frente hacia el sandinismo histórico era la Vacachela de Grisby. Este idiota, que era un manipulador de primera, pues lo sacaron del juego no porque no fuese fiel, sino porque supuestamente era la única vía a través de las cuales podía medio expresarse cierto sector del sandinismo histórico, que precisamente es la piedra en el zapato dentro del Frente Sandinista que tiene Daniel Ortega, la Rosario Murillo y su pandilla de delincuentes. Porque dentro de ese sector del sandinismo histórico es donde están la gente que luchó contra Somoza, que luchó en los 80, que tenía planteamientos honestos, equivocados o no. Entonces estaba el sector que era manipulado, en el que descansó la existencia del Frente Sandinista en los 16 años y medio que estuvo fuera del poder. Y fuimos nosotros, esos sandinistas históricos, los que mantuvimos vivo al Frente Sandinista para que en 2006 regresara al poder ganando las elecciones y el 10 de enero del 2007 regresara al poder. Tergiversaron todo, le dieron vuelta a la tortilla y aislaron a todo el sandinismo honesto que existía y que los mantuvo vivos, y eso es lo que el sector del sandinismo histórico tiene que entender. Entonces, si bien es cierto, mi programa está dirigido a todo mundo, porque trato de que con mis modestos conocimientos de explicar el problema de la inversión, el problema de la economía nacional, la relación económica nacional e internacional, la relación con el crimen organizado, con el delito transnacional, el tráfico de influencia, el lavado de dinero, el narcotráfico, la gran relación que existe de la mafia internacional con Daniel Ortega. Pues esto le interesa a todo el mundo. Pero tenemos como objetivo fundamental debilitar la estructura de Daniel Ortega, debilitar el poquito de sandinistas que le quedan, porque la mayoría ya no lo controla Daniel, ya no están con él, aunque están haciendo un poco de gala de cobardía, a pesar de que ese sandinismo histórico siempre fue valiente, pues los tienen con un bozal en el pico, y yo creo que es tiempo ya de que alcen la voz. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población nicaragüense que es sandinista, y no estamos hablando de que es danielista, porque el danielismo ya no tiene ni el 10% de la población nicaragüense. Pero hay un sector, un poco más de la tercera parte de la población nicaragüense, que es sandinista, y aquí no podemos venir a decir esto es puta sandinista, porque hay otro sector de la población que es liberal, hay otro sector que es conservador, y la mayoría que no es nada. Están al vaivén de lo que más le conviene o sienta que me le conviene. Pero el sector fuerte políticamente de Nicaragua son los sandinistas. No existe un 20% de nicaragüenses que son liberales, y si no, miren que la máxima intención de voto que había por algún candidato era un 14% de simpatía por la Cristiana Chamorro, recuerdan, en el 2021. Ahora, que todos después
votan en contra del sandinismo, pero no quiere decir de que todos son ni liberales, ni conservadores, ni socialdemócratas, ni marxistas-leninistas, son antisandinistas, pero no tienen una línea doctrinal política como los sandinistas, que son una corriente arriba de la tercera parte de la población nicaragüense. Y es por eso que mi programa está encaminado a demostrarle a ese sector minoritario del sandinismo que apoya a Daniel Ortega, podríamos decir que son 170,000 nicaragüenses los que apoyan a Daniel Ortega y a huevo. ¿Por qué? Porque son 170,000 puestos de trabajo los que hay en el gobierno. Y ya no manipulan ideológicamente como me pudiesen haber manipulado en determinado momento a mí, de que creía que estaba contra el imperialismo, que creía que la protesta al inicio era una agresión imperialista. Es decir, porque eso ya no lo pueden manipular de esa manera, puesto que ese sector en el poder no tiene ideología. Yo creo que esa es la parte fundamental de que podríamos decir, porque en la entrevista del viernes, que me hizo Panorama Católico, pues me mandaron 3 temas. Y de esos 3 temas, podríamos decir que los 3 temas eran los siguientes. A un año del destierro, ¿qué impacto tiene en su vida y la familia de los desterrados? Un idiota dijo, al oír la entrevista, ese solo es el yo, pero es que me están preguntando que cuál es el impacto en mi familia. La otra pregunta era, vos que venís del sandinismo, ¿por qué hay tanto odio en esa ideología hacia la Iglesia Católica? Y que qué significaba desde mi óptica Monseñor Rolando Álvarez. Entonces me hacen 3 preguntas de mi visión personal, y por eso tengo que hablar de lo que yo pienso. Me están hablando de mi posición. Entonces ya explicamos al inicio de ese programa que hicimos el viernes, en esa entrevista, que, bueno, el impacto es terrible, la división de la familia, pero no solo es los 222. Estamos hablando de 800,000 nicaragüenses que han salido en 5 años y medio, casi 6, y que han dejado sus familias. Dicen que amor de lejos es amor de pendejo, se separan las parejas, ya cuando tiene 1 o 2 años. Ay, no, que la fidelidad no, son seres humanos, tienen sentimientos, necesidades de relaciones hasta fisiológicas, que la parte animal nuestra, y se producen la infusionabilidad de la familia, ¿verdad? Aparte de el odio que promueve la dictadura en contra del que se va, y pudiese hasta, es posible, de que un 20% de la gente que ha salido del país es sandinista. Y han sido obligados porque tampoco a los sandinistas Daniel Ortega les garantiza trabajo. Lice González, bienvenido. Marvin Antonio Diel. Entonces, el impacto es grandísimo. Y para 37 personas de la tercera edad que veníamos dentro de los 222, unos que están haciéndose diálisis, otro tratamiento permanente, se nos murió uno, Michael Healy, que era el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Es decir, ya vimos de los 222, habemos 221. Ya han habido accidentes de trabajo, accidentes de tránsito. Hay gente que ya tiene lesiones de los 222 producto de accidentes aquí en Estados Unidos. Entonces, ese es parte del impacto que hay en nosotros y en la familia. Cada llamada que vos tenés con tu familia, ahora con la tecnología, vos ves a tu esposa en la videollamada y te da ganas de llorar. Quieres abrazarla. Ves a tus hijos
querés abrazarlos y a veces te haces el fuerte, pero cuando termina la videollamada, que es el llanto. Así estamos. Bienvenido a No Espino. Y me quitaron las pensiones, que era el aporte económico que yo en los últimos tiempos estaba haciendo a mi familia. 2 pensiones, la de lisiado, me la quitaron. Cualquier bien a mi nombre perdido, mis títulos. ¿Cómo es posible de que el Poder Judicial haya ordenado que a los 30 y pico de abogados que veníamos nos quitaran los títulos? ¿Quién son estos hijueputas para quitarnos los títulos? Entonces, esa es la calidad humana o inhumana que tiene el régimen de Daniel Ortega. Daniel Ortega, dentro de los que veníamos ahí, más de la mitad proveníamos del sandinismo. Familias sandinistas, jóvenes que fueron sandinistas. Y por eso es que el grupo de los 222 es icónico, porque querramos o no, los que nos creamos en ese sector político y que nos hicimos disidentes del chavismo, del danielismo, pues hemos sido personas con convicción. Y por eso vas a notar que quienes más se destacan en este proceso de lucha contra el danielato, contra el chayato, son personas que venimos de ahí, de adentro. Unos se separaron en el 94 cuando surgió el MRS, otros, bueno, a mí me aislaron en el 2012, pero oficialmente me separé de ellos antesito de caer preso cuando me tenía rodeada la policía. Entonces, somos personas, y ustedes están viendo, que tenemos convicción, que no nos rajamos, que aquí estamos, pero que además tenemos un compromiso moral porque de una u otra manera ayudamos a que Daniel Ortega asumiera nuevamente el poder político. Entonces hay un compromiso nuestro de sacar a Daniel Ortega de ese poder político y de democratizar Nicaragua, donde podamos tener la participación igualitaria todos y todas, como dicen, que yo no acostumbro ese lenguaje, ¿verdad? Porque todo es todo. No importa de qué origen, porque lo que tenemos que crear son instituciones fuertes. La democracia recae o descansa en una fuerte institucionalidad, y es por eso que Estados Unidos es grande. Aquí nadie está sobre la ley, ¿verdad? Y aquí les explicaba, ahí están procesando a Trump. Hay un proceso abierto contra el hijo de Biden. Entonces, hay una institucionalidad fuerte. Nadie está sobre la ley en Estados Unidos, y la Constitución no se está meneando como lo hacen los politiqueros de Nicaragua, de cualquier sector. En Nicaragua nunca hemos tenido democracia en casi 200 años de existencia como país, ¿verdad? Nunca. Y nunca existió la división de poderes, la separación de los poderes. Siempre ha controlado y ha concentrado el poder desde los mismos poderes del Estado, el dictador o los dictadores o dictadoras de turno. El grupo en el poder siempre controla los poderes del Estado. Entonces, Nicaragua nunca ha sido república, nunca, ni nunca ha tenido democracia. Entonces, el objetivo es ese, pues, de esta lucha, lograr democratizar Nicaragua, que exista la independencia de los poderes, porque la concentración de los poderes genera dictadura. Querramos o no, porque mucho que haya eliminado las pandillas, que ahí se están descubriendo los amarres y las negociaciones que hizo Bukele con los jefes de los pandilleros, a los cuales liberó y se entregaron así frescamente los pandilleros, porque detrás de eso hay toda una negociación. Entonces, ya concentró los poderes Bukele, ya violó la Constitución que le prohíbe reelegirse, lo mismo que hizo Daniel Ortega. Entonces, ahorita es un dictador light.
como en el 2011 se religió y estaba medio light como dictador Daniel Ortega porque tenía una alianza de economía mixta donde participaba la empresa privada con el gobierno. Había un maridazgo ahí que le daba cierta estabilidad hasta que fue endureciendo, fue aislando a los sandinistas históricos, se fue imponiendo un grupo de poder sin ningún principio político. Por eso yo les explicaba quiénes son los principales aliados de Daniel Ortega. Wilfredo Navarro, Moisés Salón Pastora, que asesinó a un manifestante en los tiempos del 6%, en los 90, Enrique Quiñones, un patán, varios comandantes de la resistencia que tienen cargos consulares y de dirección dentro del Estado, comandantes de la resistencia que tienen grandes fincas y son aliados de Daniel Ortega, y su gente la marginó porque es la única que le puede poner el orden y reclamarle el cumplimiento de estatutos, el cumplimiento de la ley, y es preferible sacarlo y se alía con cualquiera sin ningún principio político ni ideológico, sino que sea fiel de manera perruna al Danielato. Esa es la verdad. Si no, oigan hablar a un patán como Quiñones, pero cómo promueve el danielismo y el chavismo. No promueve el sandinismo ni cosa por el estilo, sino la fidelidad perruna al dictador. Traicionaron a sus muertos, a mis muertos, tanto los de la resistencia como los antisandinistas que se aliaron con Daniel Ortega, y traicionaron a mis compañeros y a sus compañeros, Daniel Ortega y la camarilla de líderes mafiosos del Frente Sandinista que hoy ejercen el poder. Entonces, no existe ni principios ni valores de ningún tipo. Esa es la realidad que vive Nicaragua, y que los sandinistas honestos, que hay montones y miles en Nicaragua, tienen que ir entendiendo que aquí el futuro es la democracia, el ejercicio del derecho de todos. Entonces, que es bien difícil entenderlo, sí, pero no existe otra manera. Y la democracia no existe. Eso es la democracia popular, la democracia revolucionaria, la democracia sandinista. Esa es una soberana paja. La democracia es el ejercicio soberano del poder del pueblo, de la sociedad, a través de instituciones fuertes. No importa si sos sandinista, si sos liberal, si sos conservador. Esa es la democracia. La institucionalidad democrática, en la cual todos tienen el ejercicio de sus derechos. Entonces, el ejercicio de los derechos en una sociedad, institucionalidad con instituciones fuertes, es la representación de la democracia. Donde el sandinista y el liberal, el conservador, el comunista, que tengan los mismos derechos, iguales todos. Entonces, lo que tenemos es un presidente criminal, delincuente. Imagínense, 400 y pico de millones de dólares se robaron, 351, por cierto, Mauricio Funes, el presidente de El Salvador por el FMLN, y el resto, bueno, se lo robó el otro presidente, Sánchez Serén. Tienen procesos abiertos en El Salvador. Extrañamente, Bukele, que viene de ese mismo partido porque era el alcalde de San Salvador por el FMLN, no los persigue, no le exige a Daniel Ortega, ni le plantea la extradición. Y ahora Bukele se reelige violando la Constitución, igual que lo hizo Daniel, y tiene a esos dos delincuentes con más de 400 millones que los están lavando en Nicaragua. De repente te encontrás que Mauricio Yeli, el embajador de Nicaragua en España, es hijo de Lucio Yeli, de la mafia italiana, que ordenaron el asesinato de Albino Luciani, que es Juan Pablo I. Lo nacionalizaron en el 2009 y ahora es el embajador de Nicaragua en España.
Y ahora te encontrás que otro delincuente, ladrón, blanqueador y lavador de dinero, como era Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, o expresidente panameño, le dio hace como el lunes, creo que fue, asilo político Daniel Ortega en Nicaragua, y ahí está peleando porque lo tienen metido en la embajada de Nicaragua, otro delincuente lavador de dinero. ¿Cuánto le estará dando a Daniel Ortega, o cuánto ya Daniel Ortega lavó de dinero de Panamá? Entonces te estás encontrando a 3 expresidentes corruptos asilados por Daniel Ortega. Y por otro lado, se descubrió el año pasado en un proceso investigativo de europeos de que la famosa seguridad y la falta de violencia de pandillas dentro de Nicaragua es producto de un acuerdo con el narcotráfico internacional, donde dejan pasar a los narcotraficantes y a la droga hacia Estados Unidos por Nicaragua, con el compromiso de que no te creen violencia dentro del país. Y de repente llega otro aliado de Daniel Ortega, como es Mel Zelaya, en Honduras, igual, y se baja la violencia en Honduras, se baja la violencia de las pandillas en El Salvador, y por todo el narcotráfico pasa cholito. Son acuerdos entre los gobernantes con el narcotráfico. Les resulta difícil a Costa Rica hacer esto. ¿Por qué razón? Porque no existe un manejo ni militar ni económico como lo tienen en estos países este tipo de presidentes como Daniel Ortega. Pero por otro lado, a ellos les interesa la violencia en Costa Rica, porque en Centroamérica están concentrados gran cantidad de nicaragüenses que se fueron huyendo por la represión de Nicaragua, y por eso es que vos ves que no hay semana que no asesinen 3, 4 nicaragüenses, y te ponen que es violencia de pandillas, esto y lo otro, y son asesinatos políticos. Entonces en Costa Rica no les conviene ese tipo de arreglos, porque además es bodega de distintos carteles. Entonces todo ese tipo de asuntos son los que se tienen que ver, y que el pueblo nicaragüense tiene que tomar en cuenta para ir haciendo conciencia e ir saliendo de estas lacras políticas delincuenciales que encabeza Daniel Ortega y su pacotilla. Bayardo Benítez, bienvenido. Edgar F. Alvarado, bienvenido. Alfonso Gervis, bienvenido. Entonces, ayer se hizo una misa y posteriormente un acto, un convivio, donde estuvieron como 30 del grupo de nosotros en Miami. Yo le di seguimiento en vivo, pues tuve comunicación con Juan Sebastián, con Medardo, con Yubran, con Miguel Mendoza, con Carlos Valle, que es uno de los organizadores de la actividad de ayer. Y yo no sabía que Medardo todavía no, a pesar de que uno de los líderes más conocidos, no ha podido traer a su familia. Pero como el chino le causa el daño a la estructura de poder, porque los denuncio, porque los conozco, entonces los agentes que tienen aquí, el chino no le tocan la familia. No, es que no me lo he podido traer. Pero Medardo tiene su familia, a él no le dicen nada. ¿Por qué? Porque Medardo está en otro sector organizando a los campesinos antisandinistas. Y yo estoy golpeando a la estructura de Daniel Ortega porque los conozco y vengo desde ahí. Entonces a mí me denuncian y Medardo no dice nada. Medardo tiene su familia y ayer lo dijo en la entrevista, que le ha resultado difícil la reunificación familiar. Ah, no, pero el chino... ¿Por qué? Porque ellos saben que el daño que yo les hago, entonces tratan de vender la idea. El chino es infiltrado. ¿Infiltrado de qué? Si yo solo tengo este celular, no pertenezco a ninguna organización. Pero el daño que yo les hago no se los hace nadie. Y hasta ayer yo me di cuenta que Medardo no había podido traer todavía a su familia aquí, pero no le dicen nada. Al chino sí. Les duele, les duele. ¿Por qué? Porque dicen que no hay cuña peor que la del mismo palo. Y también
queríamos, una de las preguntas que no pude desarrollar, de las 3 preguntas que me hicieron en la entrevista del viernes, es ¿qué significa Monseñor Rolando Álvarez para Nicaragua? Yo siempre junto a los 2 monseñores. Creo que son figuras icónicas que si tuvieran un poco más de valentía pudieran jugar un papel grande en la liberación de Nicaragua. Pero desgraciadamente el Vaticano negoció, y de acuerdo a las últimas informaciones que obtuve ayer y hoy antes de mediodía, una de las cosas que negoció la dictadura fue que ya no iba a seguir afectando propiedades de organizaciones católicas. Pero el Vaticano se comprometía a ponerle un bozal a Monseñor Álvarez y a Monseñor Silvio Báez. La última misa que dio Monseñor Silvio Báez en Santa Ágata, que es la iglesia donde él oficiaba en Miami, fue el 14. O sea, el día que llegaron al Vaticano Monseñor Álvarez y los otros 18 religiosos, varios monseñores y obispos. Desde entonces, Monseñor Álvarez y Monseñor Báez no ha dado la cara. Después del 14 han pasado 3 domingos que nadie lo ve en Santa Ágata, lo más seguro que esté en el Vaticano, y no está oficiando misa Monseñor Álvarez. Es decir, yo te suelto a los obispos que no tienen ningún delito, pero que dejen de joderme. Y no te voy a tocar más las propiedades de la Iglesia Católica, pero eso sí, pues permitime que mi cachimber boy religioso católico, del cachimber boy de Daniel, en el sector católico, que es Leopoldo Brenes y Sándigo, ahora ya están nombrando a su gusto y al gusto de la dictadura los nuevos líderes de las parroquias que quedaron solas al salir más de 70 sacerdotes de Nicaragua en los últimos tiempos. Entonces ya los están reponiendo y los están nombrando al gusto de la dictadura. Es decir, aquí yo dije que me iba a callar, pero que iba a esperar cierto tiempo. Ya tenemos, hoy es 12, más 16, 17, 28, 29 días, 28 días que fue liberado Monseñor Álvarez. Y el día que llegó al Vaticano fue la última misa de Monseñor Báez. Entonces es evidente que el acuerdo fue callarle el pico a Monseñor Álvarez y a Monseñor Báez al costo de ponerlos libres y que ya no les iba a tocar más y afectar las propiedades de la Iglesia Católica. A mí me llamó la atención cierto periodista que dijo, ahora van por las propiedades de la Iglesia. Desde entonces no han tocado ninguna propiedad de la Iglesia Católica y los 2 monseñores les pusieron un bozal. Entonces, no vas a notar que es evidente que esa fue la negociación que hizo la dictadura. Pero, por otro lado, el Papa Pancho, ahí vi un video que es racista. Ya se fijaron, un video que les pasé el otro día. ¿Cómo no le da la mano a un cura negro y le da solo a los blancos? Entonces, es un cómplice de la dictadura, querramos o no. Entonces, me tienen a mí ahora en adelante demostrar que no es así. Pero por otro lado, es cierto que la disciplina de la Iglesia Católica es férrea. Lo que dice el Papa, eso se tiene que hacer. Pero Monseñor Álvarez y Monseñor Báez no tienen solo el compromiso con la Iglesia Católica, tienen un compromiso con el pueblo nicaragüense y no pueden traicionar al pueblo nicaragüense. Si les es posible dejar allá al Papa y ponerse a la cabeza de este sector de la oposición, yo le pediría que manden a la porra al Papa
y asuman el compromiso que tienen con el pueblo nicaragüense, que sería de gran suceso si ellos definen. Ahora, me llama la atención que muchos políticos no quieren hablar ni decirle estas verdades a la iglesia porque quieren los favores de la iglesia. Ya demostró quién es Pancho, ya demostró quién es el Vaticano. Y si ya va a cumplir un mes y les tiene el pico cerrado, algo está pasando. Javier Arce, bienvenido. Edgar Alvarado, Gallardo Benítez, bienvenidos. Entonces, esa es una verdad. Chino, que está actuando contra la iglesia. No, yo no estoy actuando contra la iglesia, estoy actuando contra Pancho, que no negoció como iglesia católica, negoció como jefe de Estado con el Estado nicaragüense, donde existen relaciones diplomáticas y de carácter, y son normas internacionales de relación entre dos estados. Y ese es lo que está pasando, esa es la verdad. Y no podemos callarnos en ese sentido. Entonces, necesitas tener gran convicción de lo que querés para tu pueblo para poderte mantener en una lucha donde ya la jerarquía superior de la Iglesia Católica está traicionando al pueblo nicaragüense. Claro que sí. Y hay que decírselo. Hay que decírselo. Son nuestros líderes. Monseñor Álvarez, Monseñor Silvio Báez y el Papa los tiene encerrados y no les está dando ni libertad de expresión ni de pensamiento, haciéndoles luego a la dictadura. No nos enredemos la vida, ahí está. Es que es evidente. Julio Uriarte, bienvenido. ¿Ves? Entonces, alguien ahí no diga nada de la iglesia. No, es que no es de la iglesia, son personas. ¿Por qué? Porque así como ha demostrado valentía Silvio Báez, así como ha demostrado el día de Luis Román, como ha demostrado valentía, bueno, ya ni siquiera a Monseñor Edwin Román lo están dejando hacer misa en Santa Ágata. Quien está echándose un poquito aquellos atutos es el padre Marcos Somarriba. Pero querramos o no, el liderazgo del padre Marcos Somarriba está a años luz, como dicen, de la calidad de liderazgo que ha venido teniendo Monseñor Báez y Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, bienvenida, mira, Navila Guerrero. Bueno, Julio Uriarte, ya lo saludé, de verdad, ya Javier Arce. Entonces, estas cosas se tienen que decir. Ahora, ojalá que no me vengan a decir que yo estoy atacando a la Iglesia Católica cuando son posiciones políticas del jefe del Estado Vaticano, porque las negociaciones con un gobierno no se hacen como curas ni como sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahí estaba Parolini, que es el que estaba detrás, que paroleó a los curas, y ese es el canciller y el presidente del Estado Vaticano. Entonces fue una negociación de dos estados, no una negociación de católicos ni cosa por el estilo. No, fue la negociación entre dos estados. Entonces, y esa es la verdad, pues. Ahora, yo no estoy diciendo que Monseñor Báez, Monseñor Rolando son parte de esto. No, ellos son víctimas de las políticas del jefe del Estado Vaticano y de Daniel Ortega y su negociación. Son víctimas. Entonces, la otra verdad es que Daniel es el que dividió a la Iglesia Católica en complicidad con algunos jerarcas de la Iglesia Católica. En complicidad con Leopoldo Brenes, con Sándigo y los seguidores de estos. Y eso es una verdad más grande que la catedral. Rolando Buendel Blandón, bienvenido, Guillermo Vega. Entonces, y creo que los nicaragüenses, aún desde nuestra fe, tenemos una responsabilidad social con el pueblo nicaragüense, sea católico o evangélico.
porque la posición de justicia desde la fe de Monseñor Silvio Báez y Rolando Álvarez está siendo prohibida por el Vaticano. El ejercicio de la justicia desde la fe está siendo prohibida por el Papa Pedro José García. Entonces creo que también el pueblo católico debe asumir un compromiso, y no solo el pueblo católico, el pueblo en general, puede ser evangélico, pero hablando de la fe católica, hay que asumir el compromiso, porque no me vengan con cuentos de enredar religión y política, lo cual siempre se ha hecho. Eso es una mentira, que él es religioso. No, el Papa es el presidente de un Estado que se llama el Estado Vaticano, y en el cual se encuentra la Santa Sede de la Iglesia Católica. Y ahí tenés la relación intrínseca de religión y política. ¿Por qué? Porque el Papa, que es el Papa católico, a su vez es el presidente del Estado Vaticano. Entonces no me vengan aquí a cuentear de que no enrede política con religión cuando están íntimamente ligadas en el Vaticano por la representación que el Papa mismo tiene y que vino a callar políticamente a los líderes más queridos de la Iglesia Católica en Nicaragua. Hay que verla de esa manera. Entonces, por otro lado, el poner a la vista de todo mundo la propaganda, buena o mala, es propaganda. Si no, los tiranos más reconocidos de la historia son Stalin y Hitler, que tenían posiciones políticas diferentes, pero comportamiento dictatorial igual. Y siempre se sigue hablando de Hitler y siempre se habla de Stalin. Entonces, nos han metido en la cabeza Monteverde, 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 y nos quieren dejar como única alternativa a Monteverde, y yo no lo miro así. Para mí Monteverde es oportunista, que se está aprovechando de los 222 y pone a que hablen gente de los 222 que estaban presos y que no eran parte de Monteverde. Entonces, mi planteamiento, y ojalá me esté oyendo Félix, ojalá me oiga Juan Sebastián, yo sé que me miran siempre, es que se haga ya la plataforma de los 222. Inclusive a un vulgarcito Lady, no sé cómo, lo están utilizando para atacar a los 222. ¿Qué moral tienes, idiota, para atacar a los 222? Ni un día estuvo preso. La Lady no sé qué cosa, la están ocupando para atacar a los 222 y aliándose con Aburto, aliándose con el tranque en Miami, que evidentemente y todo el mundo sabe que son agentes de la dictadura. Entonces yo creo que ya es tiempo que los 222 hagan su propia plataforma política. Tenemos los mejores dirigentes de la oposición dentro de los 222. Ahí está la Cristiana, ahí está Félix Maradiaga, ahí está Juan Sebastián Chamorro, ahí está Medardo, ahí está Lester Alemán, ahí está Max Jerez, ahí está Yubran Suazo. ¿Ustedes por qué creen que la dictadura, incluyendo gente de Monteverde, y los que se dicen derecha de la pelota de Santiago Aburto, atacaban y atacan a Maradiaga? Porque es un liderazgo sólido. La comunidad ahorita está en Bruselas, en Ginebra. Otra vez, ¿por qué? Porque es al hombre que la comunidad internacional toma en cuenta. Entonces ese liderazgo no puedes desperdiciarlo. Entonces cuando a mí, alguno de los 222, me pone retrechero, ¿por qué? Porque yo no comulgo ideológicamente con Maradiaga. Pero como se trata de democracia, de que nos unamos todos los diferentes tipos de pensamientos y corrientes políticas que existen en la oposición nicaragüense para poder darle respuesta al pueblo nicaragüense. Entonces, y me dice, ¿son maradiaguistas? No, pero ¿por qué quieren terminar con el liderazgo de Maradiaga? ¿Por qué? ¿A quién le
interesa? ¿A quién le conviene? A la dictadura. Entonces, todo el que ataque ese liderazgo, ténganle y pónganle sello, que es aliado de la dictadura. Por muy 222 que sea. ¿Por qué? ¿Cómo ibas a desperdiciar y desbaratar ese liderazgo? Que todo el mundo lo acepta. Entonces, hay algo ahí detrás. ¿Y cómo te van a imponer a huevo a Monteverde? Entonces, todos los días ataca a Monteverde como sandinistas, como estos, Santiago Aburto, el otro y el otro. Y te lo pones en el cerebro y ya no existe otra corriente de la oposición que no sea Monteverde. Por favor, entonces yo le voy a hacer un llamado a los líderes de los 222 que hagan la propia corriente y plataforma de los 222, porque hay 222 personas con liderazgo y ellos como máximos líderes, ponerse aquí y a plantear un programa de gobierno, plantear un proceso de institucionalización democrática y no estar haciendo solo pajas. Bienvenido, Pedro José García. Porque solo pajas son. Andan clandestinos, no dan la cara y utilizan a jóvenes y no tan jóvenes de los 222 que den la cara por Monteverde. Entonces me parece que es soberanamente oportunista la actitud, pero que también es demasiado conformista la actitud de esos líderes de los 222, donde no representan a los 222. Y que representen no solo a los 22, a los 115 presos políticos que tenemos ahí, a la sociedad nicaragüense que tiene esperanza en ustedes como líderes. Yo creo que estas verdades hay que decirlas. ¿Verdad? Me decía un amigo hoy que lo que hay dentro de Monteverde es una metastasis política, gente que son un cáncer político desde hace tiempo. Todos esos de los que están allí, que no dan la cara, son los que dividieron la lucha en el 2021. Esos que están ahí. Aparte del trabajo de Santiago Aburto y los otros, ¿verdad? Pero es verdad. Entonces, yo sí creo que los mejores líderes están entre los líderes de los 222. Porque si no fuese así, Monteverde no utilizaría sus figuras como voceros, como representantes. De los 222, esos son los que dan la cara por Monteverde. Yo creo que es tiempo ya, porque no tiene prestigio ante el pueblo nicaragüense, ante la oposición, es una verdad. Ahora, que hay gente buena en Monteverde, sí hay gente buena. Pero hay gente que, por favor, que no hicieron nada contra la dictadura entre 2021 y el 9 de febrero del 2023. Entonces, ¿a dónde está? ¿Han visto un plan de relaciones internacionales de este grupo que existe desde el 2021? No existe. Una reunioncita, hacen la gran bulla y después manejan y tienen mediatizada, inmovilizada a la oposición. Inmovilizada y esperando a que llegue el 2026. No jodas, ¿qué vamos a hacer? Cuando 800 mil y pico de nicaragüenses no van a poder votar. No van a poder votar. ¿Por qué? Porque están afuera y tampoco están preocupados para exigir el voto en el exterior, que se autorice el voto en el exterior. El Salvador, aquí eran colas votando ahorita en las elecciones de la semana pasada. Igual Venezuela vota en el exterior. ¿Por qué no lo miro yo preocupado por que se dé el voto en el exterior? Entonces le están haciendo el juego a la dictadura. ¿Qué putas pasa? Vamos a llegar a 2026. Ajá. ¿Y quién va a liderar la oposición? Si los principales líderes de la oposición que están en los 222 están desterrados, despatriados y desnacionalizados. Y nadie está preocupado de esos líderes por esa situación. Ninguno. ¿Dónde está el equipo? Hablábamos con un amigo hoy. El equipo de que aproveche el liderazgo y la popularidad que tiene Milei
Yo no confío mucho en Bukele. Pero bueno, ¿quién va a hacer las relaciones en Centroamérica con Bukele? ¿A quién le vas a mandar a platicar a Boric que tenga en Chile ciertas coincidencias para tener un apoyo de Chile? Estamos hablando de las principales economías de América Latina. Para poder tener una correlación de fuerzas a favor de la oposición. Yo no lo miro haciendo ni mierda. Lula tiene problemas con su partido porque no sabemos qué puta es Lula ahora. Pero bueno, ¿quién va a ir a negociar con Lula para tener el apoyo? No han hecho nada. O sea, no han tratado de hacer una correlación de fuerza a favor de la oposición y ya tenemos más de un año de estar aquí. ¿Por qué? Porque solo es una reunioncita con Monteverde. No, hay que hacer la plataforma de los 222. Allá hay suficientes líderes y muy reconocidos. Juan Sebastián, Medardo. Bueno, Medardo ya no está en Monteverde. Félix tampoco. Habría que verlo. Ahí tenés a Juan Sebastián, tenés a Lester, tenés a Max, tenés a Yuran, a Kevin Solista, a la Samantha. Y solo le agachan la cabeza a los que se salieron a politiquear nada más y que nunca fueron capturados de manera extraña también, ¿verdad? Yo quería aprovechar también el día de hoy, el día de ayer, bueno, el Pingüino Arellano no tenía relación prácticamente con los 222. Yo sé que tuvo expresiones contra mí, pero no como las magnificó, porque eso yo no se lo oí, un invento que hizo Santiago Aburto, que había dicho, yo no he hablado en mi puta vida con Arellano, y que había dicho que me iba a dar en las tapas, que así me dijo. No joda, mentira, sino que me desmienta Arellano. Pero si lo he ofendido y en pos de la unidad, en busca de la unidad, pues le pido disculpas. Pero tampoco está haciendo nada, ¿verdad? Lo vi ayer, más sencillo. No quería juntarse con el resto de los 222, pero estuve en la actividad de ayer. Y eso me empujó por la unidad. Decir, hombre, si te he ofendido, pues te pido disculpas, ¿verdad? Marlon Herrera, Marlon Vilches, ¿cómo estás, hermano? Entonces, y estas cosas hay que decirlas. Están haciendo mierda. Y nos están llevando a una manipulación de la oposición total. Me decía Félix el otro día que él ha sido prudente. Personalmente, Félix Maradiaga. Bueno, Félix, ya deja la prudencia porque entonces va a parecer cobardía y asumí tu liderazgo. Ahí tenés con Félix, ahí está Medardo, se puede hacer mucho con el prestigio que tiene. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos líderes de Monteverde no tienen prestigio. Es más, algunos de ellos están muy desprestigiados, porque son parte de los que dividieron la lucha del 2021. Entonces, esa es la real, ese es un llamado y creo que es válido. O sea, están tratando de desprestigiar a los 222 porque saben el peso político que tienen los 222, al punto de que no se hablaba de lucha. Se pedía la libertad de los reos políticos, pero en Estados Unidos no había nada, nadie estaba haciendo un planteamiento contra la dictadura hasta que vinieron los 222. Por lo tanto, pretenden de querer desprestigiar a los 222 y están utilizando a ese hombre gay, están utilizando al ladrón de Santiago Aburto, otros que están llamando a la guerra porque están locos, que nadie les hace caso, pero todos contra los 222. ¿Y a quién le hacen el juego? A la dictadura. Bueno, ¿alguna pregunta? Miguel Mendoza es un excelente periodista, es un excelente político, valiente. Y voy a tocar un tema ahí porque a Mendoza lo han tratado de prestigiar por un sinvergüenza llamado Agustín Cedeño. En alguna medida yo he estado en tantas cosas.
Yo me acuerdo cuando estábamos con Irving Dávila, el papá de Tamara Dávila, que es de las jóvenes más destacadas ahorita de los 222. Irving y yo fuimos compañeros en la guerrilla de Toño de seudónimo. En esos días era teniente coronel y era el jefe del Estado Mayor de Defensa de Managua. A él se le subordinaba la defensa civil de Managua, el servicio militar, la reserva y todo lo que eran los PPG, los PTG, los planes para tiempos de guerra, preparación del país para tiempos de guerra. Y estábamos viendo ahí béisbol y se puso a hablar babosadas. Entonces ese año yo fui parte de los que lo fui a dejar a Mulucucú, llorando como maricón. Y posteriormente me acuerdo que ahí tuvo un rollo con la Cristian Somarrí, ¿vale? Y comenzó a desprestigiarlo a Miguel, pero Agustín Cedeño, un sinvergüenza que estuvo hablando mal del Frente Sandinista, lo llevaron y que él no iba al servicio porque él era la Divina Garza en la crónica deportiva. Ese mismo día lo mandó a sacar Irving Dávila y lo mandó para Mulucucú a los 2-3 días. Llorando cuando le estaban cortando el pelo, y como al mes regresó a Managua hablando que tenía una gran conciencia revolucionaria y que ahora en Mulucucú, porque lo estaban dejando en la sección deportiva en Mulucucú. Ese es Agustín Cedeño, un cobarde que ha pretendido desprestigiar a Miguel. Miguel es el periodista de mejor suceso que existe ahorita en el exterior, aparte de que está el Tordito, que es de mi pueblo. El Tordito es Edgar Rodríguez, ahí vecino de mi papá en Condega. Pues yo fui muy allegado a sus hermanas, sobre todo la Elita, pues, Laura Isabel. Y está la profesora, no me acuerdo cómo es el nombre, que era la que estaba prácticamente a cargo de la Universidad Martín Lutero en Condega, hermanos de Edgar Rodríguez. Pero Miguel tiene una combinación de deporte con política, y mucha gente quiere desprestigiarlo, que no haga política, que es deporte. Todo el deporte es política. En Nicaragua el deporte lo maneja la mafia de Daniel Ortega. El Real Estelí es un lavadero de dinero de Fidel Moreno. El deporte es política. La educación es política. Es donde descansa más la política. Es más, Esteban González, bienvenido. Entonces Miguel es un excelente varón, valiente. Lo demostró en la cárcel que era valiente. Y para que no anden agarrando vara y haciéndole señalamientos que son falsos, fue de los primeros que logró traer a su esposa y a su hija. Y está aquí, pues. Está aquí, venía con los 222. Estuvo casi 600 días preso, creo que 597 días estuvo preso. Entonces, aparte de que yo soy leal con mis compañeros de prisión, ¿verdad? Y aquí no hay distinción política ni ideológica. Aquí la posición debe ser todos contra la dictadura. No sé si te respondo la pregunta que me dice Pedro José García, ¿qué opinas de Miguel Mendoza? Simplemente la dictadura utiliza los vulgarcitos producto de las estupideces de Agustín Cedeño, un cobarde que lloró, maricón, cuando para el servicio militar. Se te olvida cuando te estaban cortando el pelo y cómo llorabas. Agustín Cedeño, cobarde, y que decías que nadie te tocaba porque era la Divina Garza, y después estabas de llorón y atacando. Y cuando te trajeron como al mes a aquel programa que se llamaba Séptimo Libre, ¿se acuerdan? Hablando maravillas de la juventud sandinista, del servicio militar. Es un sapo por quedar bien. Ese es Agustín Cedeño. Está a años luz de la calidad y autoridad moral que tiene Miguel Mendoza. Ayer estuve hablando con Miguel un rato antes, y bueno, pues después en el reportaje que estuvo haciendo, a través de él, pues saludamos a Medardo, a Juan Sebastián, saludamos a Yuran. Hablé con Yuran también ayer, que estaba en Miami. Así es que un abrazo para Miguel. Y solo el árbol que da frutos es al que le tiran pedradas. Y como está dando gran fruto Miguel Mendoza,
es que la dictadura, a través de sus troles, a través del grupo que tienen en Telcor, el grupo que tienen en la Corte Suprema, el grupo que tienen en el Ministerio de la Familia, en el Ministerio de la Juventud, en el Instituto de Seguridad Social, de ahí están las granjas de troles, es que hacen los ataques. En el caso personal son como 10 o 12 personas que las ocupan como perfiles falsos para atacarme en YouTube, que es donde tengo la mayor audiencia. Entonces ese ataque sistemático y que son las mismas personas siempre es precisamente porque somos los que le estamos haciendo más daño a la dictadura, y en eso se destaca Miguel.